acá, Ajá, así que se corta cada rato. ajá, bien. Bueno, listo. Me Entonces, sale un cartel ahí, ¿qué cosas te dice? me sale un cartel. Espera un momentito. Ok, Meeting recordar. Continúa. Ahí está, ahí está. Espero no se corte. bien. Se detuvo mi cámara de nuevo. A ver, sabe cómo la activo. Si no. Bueno, ahí está. Hola, profe, ¿cuándo es la fecha del parcial? Me están preguntando del segundo parcial, chicos. En junio, el Mejor, segundo parcial. y a fin, pero está en la plataforma, todo eso. Bueno, Está en el empiezo a cronograma proyectar, ahí, ¿vale? está puesto. Uy, para que Dale. no me selecciono el PowerPoint que tengo que pasar. Ahí está. Bien. Entonces, estamos en la unidad 5, seguimos en la unidad 5, compuestos oxigenados y también nitrogenados, y estos serían los últimos dos temas de la unidad 5 eh, que vamos a trabajar. Vamos a ver hoy la teoría y esta semana la práctica. Bien, para que voy a poner en la plaza de nosotros para que el que hable se lo vea. Okay. Bueno, el grupo carboxilo nosotros ya lo hemos venido presentando, lo presentamos cuando presentamos todos los grupos funcionales y lo definimos como un grupo que tiene un carbono acilo, que ustedes pueden identificar como carbonilo, pero quizás el nombre más correcto sea carbono acilo, grupo acilo, y un hidroxilo unidos al mismo carbono. ¿Sí? Acá está, fíjense, la estructura del carbono acilo y el hidroxilo unido a ese mismo carbono. Obviamente este carbono, al igual que el carbono carbonílico, tiene es un carbono con hibridación Sp2 y este oxígeno también. Y por otro lado, como ya creo que lo vimos en resonancia como ejemplo, el carboxilato, o sea, cuando el ácido carboxílico, el grupo carboxílico, que también se llama ácido carboxílico, pierde el protón, eh, como en este caso que está acá como carboxilato, establece una resonancia que se puede observar acá por orbitales moleculares, esta resonancia donde forma un orbital pi tricéntrico. Otra cosa importante que se ve acá es cómo hay resonancia en el grupo carboxilo, más allá que no se pierde el protón. Y tenemos tres estructuras resonantes o tres representantes de resonancia y obviamente un híbrido de resonancia vamos a tener. Vos cualquier cosa intervenís, ¿no? O decime si querés explicar la diapositiva. Sí, volver a la anterior, Sí, volver a la anterior, Anaí, por sí, favor. esa. Bueno, fíjense acá hay dos cosas importantes, sí, hay dos cosas importantes que definen este grupo. Fíjense que la resonancia, por un lado, todo el grupo de átomos es el grupo carboxílico, ¿sí? No,
no vayan a querer marcarlo como carbonilo, hidroxilo separados, sino que todo el conjunto de esos 4 átomos forman el grupo carboxílico, ¿sí? Así que cuando ustedes remarquen o tengan que definirlo como grupo, todo ese conjunto del grupo carboxílico. Por otro lado, fíjense de que la resonancia, eso que está marcando la profesora, todo eso es el grupo carboxílico y así como deben nombrarlo como grupo funcional. Fíjense que acá hay dos cosas importantes. Por un lado, la resonancia a nivel del grupo carboxílico y lo otro también de lo que ocurre en un carboxilato. Una de las cosas fundamentales, si ustedes tienen, fíjense, el grupo carboxílico, al hacer resonancia hay distribución de carga tanto positiva como negativa. En cambio, cuando tienen el carboxilato, solamente tienen una carga negativa. La pregunta sería, ¿cuál de las dos formas sería más estable? ¿Cuando hay distribución de carga tanto positiva como negativa o solamente cuando tienen una carga negativa? Tomen en cuenta que esa carga negativa está distribuida entre esos 3 átomos, los 2 oxígenos y el carbono. ¿Cuál de las dos formas sería más estable? La pregunta es para que ustedes Contesten. respondan, chicos. ¿Cuál consideran ustedes que sería más estable? ¿Cuando hay distribución de carga o cuando solamente hay una carga negativa que se puede mover por resonancia? Porque fíjense que lo de línea punteada en el carboxilato está indicando que los electrones pi pueden estar sobre carbono-oxígeno o sobre el otro oxígeno-carbono. A ver, chicos, participen. No importa si se equivocan porque estamos aprendiendo. ¿Está distribuida la carga? La estructura más estable sería del carboxilato, que tiene una sola carga negativa. Entonces, fíjense en que si pierde el hidrógeno como protón, la forma más estable va a ser que quede como carboxilato. El carboxilato sería más estable que el propio grupo carboxílico. Entonces, la tendencia va a ser a liberar el hidrógeno ese como protón y quedar como un carboxilato. Y eso es importante reconocerlo y también tomarlo en cuenta en el momento en que se analizan las reacciones químicas. Bien. ¿Quedó claro? Fíjese que sería el pasaje de ese grupo carboxílico al carboxilato. Entonces la forma más estable es cuando tienen la forma del carboxilato, con esa carga negativa distribuida, es un orbital pi tricéntrico. ¿Quedó claro? ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Muy bien. vamos de diapositiva. Bien, acá Bueno. está mostrado el mismo, el grupo, esta imagen es la misma que vimos cuando vimos el grupo carbonilo, que estábamos viendo el carbono acilo, pero simplemente está mostrada para esta imagen, por orbitales moleculares, para mostrar el enlace pi, el enlace sigma y el enlace pi. Sí, y en esta diapositiva que está acá, ustedes pueden ver los ángulos de enlace, cómo son diferentes entre los distintos átomos, y también pueden ver las longitudes de enlace. Sí, fíjense que siempre un enlace doble entre carbono y oxígeno va a ser más corto que un enlace simple. Y bueno, los distintos enlaces. Obviamente en las formas resonantes, el enlace carbono-oxígeno con uno y con otro oxígeno va a tener la misma distancia.
este gráfico está puesto acá para indicarles cómo se va a resumir el grupo carboxilo cuando nosotros escribamos las fórmulas abreviadas, ¿sí? Así como le indicamos cómo se escribía el hidroxilo, el carbonilo aldehído, el carbonilo cetona, aquí le indicamos cómo, y esto lo van a ver mucho, no tan solo en nuestra materia, sino en las siguientes materias. Cada vez que aparezca un ácido carboxílico, raramente lo van a ver en su forma desarrollada. ¿Sí? Bien, en esta diapositiva lo que les estamos presentando son ácidos carboxílicos típicos y abundantes en la naturaleza, ¿sí? Y en los seres vivos, como por ejemplo el ácido pirúvico, ya hemos visto el ácido láctico cuando vimos estereoisomería, y ácidos como oxálico succínico, el ácido cítrico, que está presente en los cítricos, pero también es un metabolito muy importante, el ácido málico y algunas neurotransmisores o sustancias de importancia en nuestro organismo, ¿sí? Fíjense cómo acá, ¿sí?, se ven los grupos carboxilo, ¿sí? Y fíjense como por ejemplo en el ácido cítrico hay 3 grupos carboxilos, ¿sí? Y en este ácido, que es el ácido oxálico, tienen 2 grupos carboxilos, ¿sí? Entonces, presentarle algunos de importancia, después los van a ver en contexto a estos ácidos. Simplemente esta diapositiva está mostrando un poco la nomenclatura de IUPAC, ¿sí? Ya habíamos dicho en algún momento que cuando se nombran los ácidos carboxílicos, se coloca primeramente la palabra ácido, y la O del alcano se reemplaza por oico. Pero también los ácidos carboxílicos tienen nombres comunes, como por ejemplo el metanoico fórmico, el etanoico acético. Ya hablamos varias veces del aceto, el grupo aceto, que tiene 2 carbonos, cuando vimos por ejemplo acetaldehído, ¿sí? Son 2 carbonos y un grupo aldehído, y así sucesivamente, y acá está el modelo de bolas y varas para que ustedes lo puedan observar. Avanzo, ¿sí? Bien, esta diapositiva está mostrando un poco lo que el profesor decía, comentaba hace rato acerca del anión carboxilato, como en medio ácido, en agua, el ácido carboxílico cede su protón y se forma el hidronio, más el anión carboxilato, y acá están las dos estructuras resonantes, y el híbrido de resonancia se muestra en la primera diapositiva. Esta imagen nos está mostrando el mapa de dispersión de carga del ácido acético o etanoico, que tiene 2 carbonos, y fíjense cómo el grupo carboxilato es un grupo altamente polarizado con una alta densidad electrónica. Recuerden, acá está mostrado que además el oxígeno tiene pares de electrones libres, y en el caso del ion carboxilato tenemos un par extra, que es el que está deslocalizado en este orbital pi tricentro. ¿Algo para decir, Víctor, o sigo? Solamente fíjense en que esto es lo que reemplaza lo que le estaba diciendo hace un rato. Al liberar el hidrógeno como protón, tenemos el anión carboxilato, que sería el más estable. O sea, la tendencia siempre va a ser a que quede como un anión carboxilato, debido a esa estabilidad que le mencionaba anteriormente. Nada más. Bien. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Se escucha bien o se me entrecorta? Perdón. Sí, está bien, se escucha. Okay. Bueno. Acá simplemente está comparando, fíjense, un alcóxido, en este caso el ion etóxido, que también tiene 2 carbonos, ¿sí? Con el anión acetato, con el ion acetato, y fíjense cómo la densidad de carga es mucho mayor en el ion acetato que en el alcóxido, que en este caso es un etóxido, ¿sí? Como para que ustedes ya vayan prediciendo cuál va a ser más ácido de los 2 grupos, ¿sí?
Y en esta diapositiva lo que estamos mostrando es cómo los derivados de ácidos, como ser los ésteres, bueno, en este caso es el grupo carboxilo y las amidas, van a tener resonancia y van a tener un carácter parcial de enlace doble, siempre entre el carbono y el nitrógeno, en este caso entre el carbono y el oxígeno, fíjense acá, y lo mismo esta resonancia ya la vimos en la segunda diapositiva, ¿sí? Esto va a ser importante porque los grupos éster y amida, que son derivados de ácidos, son grupos muy estables gracias a esa resonancia. Bien. Esto es lo que les estaba comentando hace rato, de que las distancias de enlace son, se homogeneizan, vendríamos a decir, ¿sí? La distancia cuando está como en su forma resonante el carboxilato. ¿Sí? Fíjense, acá es más corto, acá es más largo y aquí es intermedio. Y esto da mayor estabilidad y obviamente en este caso el oxígeno tiene hibridación sp3 en este caso, y cuando está como anión carboxilato en su estructura resonante tiene hibridación sp2. Eso es algo que habíamos visto cuando vimos carbaniones, que dependiendo la estructura va a ser la hibridación que tenga. Bueno. Esta diapositiva simplemente les presenta propiedades físicas. Siempre en las propiedades físicas hacemos énfasis en punto de fusión, punto de ebullición. A veces hablamos de densidad y en este caso hablamos de solubilidad. ¿Sí? Ustedes acá pueden seguir. Acá hay ciertas generalidades, como por ejemplo que el punto de ebullición de los ácidos carboxílicos va a ser mayor que los alcoholes y que los aldehídos y las cetonas. Eso es debido a que el ácido carboxílico forma otro tipo de interacciones que son más fuertes. ¿Qué tipo de interacciones forman los ácidos carboxílicos, chicos? Chicos. Chicos. ¿Qué tipo de interacciones intermoleculares forman los ácidos carboxílicos? El grupo carboxilo. Puente hidrógeno. Puente hidrógeno. Y en el caso de alcoholes también teníamos formación de puente hidrógenos, pero en el caso de aldehídos y cetonas no. Ya vamos a ver por qué, a pesar de que los alcoholes tienen puente hidrógeno, el punto de ebullición de los ácidos carboxílicos es mayor. Y fíjense que el más pequeño, que es el metanoico, que tiene un solo átomo de carbono, tiene un punto de ebullición similar al agua, prácticamente igual al agua, ¿sí? O sea que son líquidos a temperatura ambiente y algunos de ellos van a ser sólidos. Eso va a ocurrir cuando, ¿sí?, la cadena se alarga o tengan ciertas cantidades de ramificaciones. A su vez, va a disminuir el punto de ebullición si tiene muchos sustituyentes o si presenta dobles enlaces. Fíjese que cuando presenta dobles enlaces, por ejemplo, este ácido que tiene 18 átomos de carbono y este que tiene una insaturación y este que tiene dos insaturaciones, todos tienen 18 átomos de carbono, los tres. Cuando hay insaturaciones, el punto de ebullición disminuye. En este caso, perdón, el punto de fusión, no de ebullición. Avanzo. Bien. Fíjense que acá en esta diapositiva, en este gráfico, nos muestra cómo los aldehídos, alcoholes y ácidos carboxílicos de un peso molecular similar o igual van a tener distintos puntos de ebullición, y el que punto de ebullición más alto va a tener es el ácido carboxílico. Recordemos que los aldehídos tienen interacción dipolo-dipolo, y los alcoholes y los ácidos carboxílicos puente hidrógeno. Pero fíjense que en este caso el grupo hidroxilo puede tener dos interacciones de puente hidrógeno o tres como mucho, ¿sí?
por los pares de electrones libres que tiene y por el hidrógeno que puede interaccionar, pero también va a haber una cuestión de impedimento estérico, ¿sí? Cuanto más larga sea la cadena, más dificultoso va a ser formar esa interacción. Sin embargo, en los ácidos carboxílicos, si ustedes observan acá, fíjense que están enfrentados. La parte del hidroxilo está hacia arriba y acá está hacia abajo, y fíjense que se va a formar lo que se llama un dímero de ácido. Estos dos puentes, interacciones de puente hidrógeno entre dos ácidos, hacen que sea mucho más estable y justamente afectan aumentando el punto de ebullición de los ácidos. O sea, no tan solo porque tienen más interacciones de puente hidrógeno, sino porque forman dímeros de ácido acético. No nos olvidemos que de todos modos siguen habiendo electrones sin compartir aquí en estos oxígenos, o sea que se pueden formar otras interacciones de puente hidrógeno. Pero lo importante que recordemos es que se forma el dímero de ácido, que es muy estable también. Bien, acá se dan detalles, acá damos detalles de los puntos de ebullición que aumentan con el número de cadena, que disminuyen, lo que veíamos en el ejemplo anterior, es el mismo gráfico, cuando hay dobles enlaces, y también disminuye el punto de fusión cuando hay sustituyentes, y que los que tienen más de 8 carbonos, ¿sí? Acá, por ejemplo, de acá para abajo, van a ser sólidos a temperatura ambiente a menos que tengan insaturaciones, ¿sí? Y por último, la solubilidad de los ácidos carboxílicos es bastante elevada. Fíjense que los más pequeños, hasta 4 o 5 átomos de carbono, son totalmente solubles en agua, ¿sí? En iguales proporciones, y luego la solubilidad disminuye, pero sigue siendo alta. Fíjense, sigue siendo alta, 8,6 sigue siendo alto, y aquí inclusive está insaturado, ¿sí? Y acá hay dos ejemplos de lo de hace rato, del punto de fusión, pero lo que yo quiero marcar acá es la solubilidad, ¿sí? Bien. Esta es otra muestra de por qué son solubles en agua. Fíjense cómo se están mostrando las densidades de carga en los distintos átomos del grupo carboxilo, ¿sí? Y nos está mostrando que hay dos grupos polares con delta de carga positivo y negativo. Entonces, una molécula de ácido carboxílico, en este caso el ácido acético, puede formar 1, 2, 3, 4, 5 puentes hidrógenos con agua, lo cual es bastante, por eso su solubilidad es mucho mayor que la de un alcohol. Y acá, acá hay como un resumen sobre lo que es la solubilidad, ¿sí? Y también es importante marcar que son solubles en alcoholes, ya que los alcoholes y los ácidos forman interacciones de puente hidrógeno, y los de cadena larga van a ser solubles en cloroformo. Acá faltó la N de en cloroformo. Y recordemos que cloroformo es un solvente orgánico, es decir, no polar. Perdón el ruido, pero mi perra está roncando al lado mío. Bien. Luego, Víctor, ¿querés agregar algo o sigo nomás? No, seguí nomás. Bien. Otra de las propiedades que vamos a remarcar son las de los ácidos dicarboxílicos. Fíjense que acá los ácidos dicarboxílicos justamente son esos. Tenemos dos grupos carboxilos en la misma molécula. Por supuesto, el más pequeño tiene que tener 2 carbonos. Y por supuesto que estos ácidos están en carbono terminal. O sea que si yo tengo 6 átomos, va a estar en el primero, en el carbono 1 y en el carbono 6. ¿Sí? Cualquiera de los dos indistintamente puede ser carbono 1 o 6. Y tienen mayor punto de fusión que los ácidos carboxílicos simples, que tienen un solo grupo carboxilo, y son un poco más solubles en agua. Aunque si ustedes se fijan, los que tenían hasta 4 átomos de carbono eran totalmente solubles en agua,
y acá la solubilidad no es tan importante. Pero fíjense que los que siguen, como el pentanodioico y el Z2-butenodioico, que era poco soluble en agua en el caso de tener un solo grupo carboxilo, acá aumenta su solubilidad. Obviamente estas propiedades están descritas en general, no yendo caso por caso. ¿Sí? Para caso por caso nos ayudan las tablas. ¿Sí? Paso todo esto que es parte de problemas y vamos a hablar de acidez. Una de las propiedades más importantes de los ácidos carboxílicos, a lo cual de hecho deben su nombre, es la acidez. Y por lo tanto este grupo, si es ácido, va a reaccionar con bases, tanto con el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, como con el bicarbonato de sodio, que es una base débil, digamos. Eso indica, si puede reaccionar con el bicarbonato de sodio, que este ácido es un ácido. Si bien no es un ácido tan fuerte como un ácido inorgánico, por supuesto los ácidos inorgánicos son ácidos más fuertes, algunos de ellos que se ionizan completamente, o sea, son electrolitos fuertes. Los ácidos carboxílicos no son electrolitos fuertes, pero sí tienen una capacidad, una acidez muy importante y son considerados ácidos fuertes dentro de los ácidos orgánicos. ¿Sí? Acá está cómo se calcula la constante de acidez de la disociación, que esto ustedes ya lo saben desde química orgánica. Perdón, general e inorgánica. Fíjense que como cualquier reacción ácido-base, se va a formar una sal, que en este caso la sal va a ser el carboxilato de sodio, que por supuesto va a ser soluble en agua, y se va a formar agua. Es una reacción ácido-base. Bien, y en este caso, este gráfico que está hecho a mano es para comparar la acidez relativa que van a tener tres grupos que nosotros estamos viendo, ya hemos visto, perdón, anteriormente. Dentro del grupo de hidroxilo tenemos los alcoholes y tenemos a los fenoles. Dijimos que los alcoholes tenían una propiedad ácida, pero reaccionaban con bases muy fuertes, como el sodio metálico. Ahora, los fenoles tenían una acidez mayor que los alcoholes y reaccionaban con bases fuertes, pero no necesariamente tan fuertes como el sodio metálico, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Sin embargo, el ácido acético, que tiene una acidez mayor, va a reaccionar con bases que sean más débiles, como el bicarbonato de sodio. En cada caso se van a formar las sales y agua. En el caso de los alcoholes se van a formar alcóxidos, en el caso de los fenoles fenóxidos y en el caso de los ácidos carboxílicos carboxilatos. Obviamente, si esto es un ácido, ¿sí? Y esta parte va a ceder los protones, esta parte que estoy marcando acá va a ceder los protones. ¿Qué es esto, chicos? Esto que está acá. ¿Qué sería? Hola. Chicos. Una base conjugada, ¿sí? Son grupos ¿Son grupos qué? Activen el micrófono y hablen, no los he escuchado. alcóxido. Alcóxido, sí, pero lo que me estaba refiriendo, si esto se comporta como ácido, esto es la base conjugada. ¿Sí? Si esto se comporta como ácido, esta es la base conjugada. ¿Sí? Eso es lo que quería marcar. Fíjense también que al aumentar el carácter ácido, si cuanto más ácido es el compuesto, el carácter básico tiene que ser menos fuerte, ¿sí? Y por último, comentarles que esta reacción nosotros la utilizamos en laboratorio, también la pueden hacer en su casa, ¿sí? Colocando, diluyendo bicarbonato en agua y con una solución de vinagre, que es el ácido acético al 5%, van a ver que se desprenden burbujas. Las burbujas es porque cuando reacciona el bicarbonato de sodio, se forma agua, se forma el ácido carbónico, ¿sí? Se forma el acetato de sodio, en el caso de que ustedes coloquen vinagre, el ácido presente es ácido acético, y
ácido carbónico, ustedes ya vieron en química general e inorgánica que es inestable y simplemente a temperatura ambiente se descompone agua y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es un gas y se despide como gas. Sí, es una reacción que es inocua, totalmente inocua, y nosotros la utilizamos en el laboratorio también para reconocer el carácter ácido. Si uno hace eso con alcohol, no va a pasar nada. No va a pasar nada si yo coloco una base débil con alcohol. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, acá tomen en cuenta lo que decía la profesora. Fíjense que el grupo, el ácido carboxílico sería más ácido que el alcohol, y el sodio metálico más básico que el bicarbonato. Acuérdense ustedes que ya hemos visto en la tercera clase de reacciones químicas, cuando analizamos reacción ácido-base, se había dicho de que para que ocurra la reacción debe reaccionar un ácido fuerte con una base débil para formar la sal. Es por eso que tienen esta secuencia de reacción y el seguimiento o orden de acidez y basicidad. ¿Sí? Bien. Continúen. Bueno. Bien, acá en esta tabla se les presenta los valores de la constante de acidez y el pK ácido, ¿sí? Entonces, fíjense que cuanto más pequeño es el ácido carboxílico, mayor es su acidez, y también van a ver, creo que no está acá en esta diapositiva, si tiene sustituyentes quitadores de electrones, la acidez va a aumentar, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en esta diapositiva. Pero de todos modos, fíjense que ronda cerca del valor de los 4, del 4, del pK ácido de 4, ¿sí? Y acá hay una comparación entre lo que sería, fíjense, el potencial de acidez que tiene el ácido clorhídrico y un ácido orgánico, y obviamente que es muy diferente a lo que es el fenol y el alcohol. Pero esto nos permite ver lo que decíamos hace rato: el alcohol es un ácido débil, el fenol es un ácido un poco más fuerte que el alcohol, pero en comparación con el carboxílico débil, y obviamente los ácidos orgánicos son ácidos débiles en comparación con los ácidos orgánicos, como el ácido clorhídrico, y además como ácidos pequeños, ¿sí? Que no es lo mismo que si fuese un ácido fosfórico. Bien. Perdón, Anaí. Sí. Serían los ácidos orgánicos, ¿sí? Tienen menor acidez que un ácido inorgánico. Así es. ¿Dije al revés? Sí, sí, sí. Uy, perdón. Bien, gracias por estar atento. Y bueno, esto es lo que le estaba comentando recién: la acidez va a aumentar con los sustituyentes quitadores de electrones, o sea, con átomos o grupos de átomos que sean más electronegativos que el carbono. Y fíjense que acá tenemos el ácido acético, y en el segundo carbono, obviamente en el carbono carboxílico no se puede adicionar nada ni sustituir nada, sino deja de ser grupo ácido carboxílico. Pero fíjense que se pueden sustituir cloros en el carbono alfa o en el carbono aledaño, el carbono carboxílico, y cuanto más cloro se sustituya, el cloro es más electronegativo que el carbono, va a quitar electrones, ¿sí? Por efecto inductivo. Entonces, fíjense que la constante el pK ácido va a disminuir mucho, digamos, en 4 órdenes, básicamente, de aquí a acá en 4 órdenes. O sea que esto va a ser 10.000 veces más ácido que esto, lo cual es mucho, ¿sí? Si uno lo aplica a la matemática, ¿sí? La acidez también va a aumentar a medida que aumenta la cantidad, eso ya lo dije, ¿sí? Sí. Y la otra cosa es que cuanto más cercano se encuentre el grupo quitador de electrones en el grupo al carbono carboxílico, la acidez va a ser mayor. Fíjense que acá tenemos una cadena de 4 carbonos en todos los casos, y el quitador de electrones, que es un halógeno, en este caso el cloro, está en el carbono 1, en el 2 y en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 4. ¿Sí? Y fíjense cómo la acidez va cambiando
y va a tener mayor acidez, por lo tanto menor valor de pK ácido, aquel que el quitador de electrones está más cercano al grupo al carboxilo o al carbono carboxilo. Esta es una tabla donde nos da básicamente información para que nosotros podamos hacer el análisis que estábamos haciendo recién. Lo pueden escribir a cada una de las fórmulas, ¿sí? Esto es el ácido benceno, el ácido benzoico, ¿sí? Que es un aromático, que también ya lo hemos visto. Y hablando del ácido benzoico, justamente acá lo que está mostrando es cómo el ácido benzoico, si está sustituido, en este caso las sustituciones en para, si está sustituido con el quitador más fuerte de electrones, va a tener un pK ácido mucho menor, o sea, va a tener mayor carácter ácido, pero fíjense que si está sustituido con un hidroxilo, que es un dador de electrones bastante fuerte, su pK ácido va a ser más o menos un orden mayor. Y hay obviamente todo un rango de analizando la fuerza de los dadores de electrones y los quitadores de electrones, que son los que están en rojo, ¿sí? Que nosotros le llamamos activadores y desactivadores, ¿sí? Y acá está la comparación, ¿sí?, del ácido benzoico con el paranitrobenzoico y con el parametoxibenzoico. El grupo nitro es un quitador fuerte y el metilo es un dador, el metoxi es un dador, no es tan fuerte, es medianamente débil, pero fíjense cómo cambia de manera significativa la acidez. Bien. Sí, bueno, empezamos con las reacciones. Para completar, Sí. perdón, Anaí, para completar lo que decía la profesora ahí, tomen en cuenta entonces, como resumen general de acidez, tienen que tomar en cuenta el tipo de halógeno que está presente debido a la electronegatividad de los halógenos. Por otro lado, la cantidad de halógenos que tenga y por otro lado, la ubicación. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, comparar entre grupos carboxílicos que sean aromáticos o que sean formados solamente por hidrocarburos, ¿sí? Así que tomar en cuenta eso también, hacer eso como forma general para analizar y ver el tipo de acidez. ¿Quién sería más ácido? ¿Un aromático que tenga una cadena de carbono e hidrógeno? Chicos, ¿quién es más ácido? No se vayan a pelear por participar. Ponela a la anterior a ver si la ven. Sí, voy a... La planilla, la que estaba el cuadro ahí. Sí, para que me canse de... A ver si se puede volver. Mira, así que... Ahí está. ¿Esta o la anterior? Esa. Con la anterior, a ver. Tomen en cuenta, fíjense, el ácido benzoico. Ah, benzoico. Esta es, mira. Acá está Tomen en cuenta acá, fíjense en uno que tiene. Acá está el ácido Fíjense benzoico. bueno. Este es el ácido benzoico. Tomen ahí, fíjense acá. Y comparen, por ejemplo, con el ácido metanoico. Me salió horrible el dibujo. Y comparamos con el metanoico. Metanoico. Sí, con cualquiera de ellos, metanoico, metanoico. Bueno, a ver chicos, ¿qué tienen para decir de ese análisis? Activen sus micrófonos y compartan lo que tienen para decir, chicos.
¿Cuál tiene más carácter ácido? El primero, Estamos- profe, el ácido metanoico. El ácido metaminoico, porque es mucho más pequeño, ¿sí? Porque acá hay una cuestión de cadena. Pero fíjense que acá tenemos 6 carbonos. Y acá tenemos 3. Esto es aromático. Y esto es alifático. ¿Sí? ¿Y cuál tiene mayor ácido? Que tiene aromático. El aromático. Eso No, tiene menos cantidad de carbono. Fíjense que si acá tendríamos 6 carbonos, entonces la acidez va a aumentar o va a disminuir. En comparación con el La propanoico. acidez aumenta cuando tiene más carbono. No, disminuye. Fíjense que se va a hacer... Aumenta cuando tiene más carbono. La acidez va a disminuir cuando tiene más carbono, no va a aumentar. En este caso es mayor porque es aromático. ¿Mm? ¿Se entiende? Capaz que no. Víctor, ¿querés hacer algún aporte? Aparte tomen en cuenta que allí el grupo carboxílico, el carbono carboxílico está unido a un carbono del anillo aromático que tiene vibraciones sp2. ¿Sí? Es más electronegativo que un carbono con vibraciones sp3. Por otro lado, también hay resonancia acá en los ácidos aromáticos. Si comparan ustedes que tengan la misma cantidad de átomos de carbono, como estaban recién diciendo. O sea, tomar en cuenta eso, por favor. Entonces, y también de los sustituyentes dentro de los compuestos aromáticos, ¿no? Si es un activador, va a tener menor acidez que un grupo quitador de electrones dentro de los aromáticos. Bien. Síganle, que ahí. Bueno, Y estas son preguntas que están en la guía de trabajos prácticos, por eso que se lo aclaramos. bien. Vamos a ver reacciones de síntesis de ácidos carboxílicos y vamos a ver 3 tipos de reacciones. Una es de oxidación, otra es a partir de nitrilos y otra es a partir de grignano. Esto que vamos a ver ahora es un repaso, porque esto ya lo vimos cuando vimos otros grupos funcionales. Fíjense que acá tenemos, están retratadas en negrita, un alquilbenceno en presencia de un oxidante fuerte como el permanganato de potasio o el ozono. ¿Sí? Y acá está el acá está el alquilbenceno, ¿sí? Sustituido. En presencia de permanganato o en presencia de dicromato de sodio, ¿sí? Y fíjense que lo que se va a oxidar es el grupo alquilo, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando específicamente de aromáticos, alquilo, benceno. También podemos tener etilo, ¿sí? O propilo, y se va a oxidar siempre a ácido carboxílico, ¿sí? Y esto se vio, esto se analiza en los libros en la unidad donde están los aromáticos, ¿sí? Creo que nosotros no vimos esta reacción específicamente en aromáticos, pero si no la vimos, las presento ahora, pero es una reacción básicamente de oxidación, ¿sí? También puede pasar en presencia de ozono. La segunda reacción que vamos a ver de síntesis por oxidación es lo que ya hemos analizado cuando vimos la oxidación de los alquenos, que si hay una ruptura oxidativa, o sea, hay oxidación y degradación en presencia de un oxidante fuerte, en este caso es el permanganato de potasio en medio ácido y además tiene que estar concentrado. Y entonces hay una ruptura del doble enlace y se forman 2 ácidos carboxílicos. En este caso, fíjense que se está oxidando a un ácido carboxílico de 16 átomos de carbono, si no me equivoco, de 16 átomos de carbono como el ácido oleico. No, perdón. No me acuerdo si es 16 o 18. ¿Sí? Y se van a obtener 2 ácidos
dos ácidos carboxílicos, pero uno de ellos va a ser dicarboxílico porque acá ya teníamos un grupo carboxílico, ¿sí? Pero básicamente esto es una oxidación o una ruptura oxidativa de el grupo doble enlace en presencia de permanganato concentrado. La otra oxidación es la oxidación de alcoholes, que también la vimos hace más o menos 2 semanas, en presencia de sales de cromo o de permanganato concentrados, y vimos que los alcoholes primarios se oxidaban a ácidos carboxílicos, y también vimos que los aldehídos se oxidaban a ácidos carboxílicos. Entonces esas son reacciones que vimos tanto cuando analizamos el grupo alcohol como el grupo carbonilo, y analizamos la oxidorreducción dentro de estos grupos, ¿sí? Por eso van a ver que los libros están, estando en el capítulo de ácidos carboxílicos, van a remitirlos a las otras unidades o a otros capítulos, porque son cosas que ya hemos visto. La reacción a partir de nitrilos también la vimos, porque vimos cuando vimos halogénuros de alquilo, si no me equivoco, la vimos cuando vimos alcoholes, y cuando vimos alcoholes analizamos una reacción que a partir de alcoholes daba halogenuros, a partir de halogenuros nitrilos, y a partir de nitrilos en agua, con agua en medio ácido, ácidos carboxílicos. Entonces, fíjense cómo es la reacción general. La reacción general, partimos de un halogenuro de alquilo. En presencia de ácido de cianato de sodio y con un solvente acetona, se obtiene el nitrilo. Dos cosas interesantes acá, importantes. Primero, que hay una sustitución del halógeno por el grupo nitrilo. Y segundo, que hay una extensión de la cadena, porque la cadena ahora tiene un carbono más que antes. Ahora, ese grupo nitrilo en presencia de agua y ácido, o fíjense que acá nos dice en presencia de agua o hidróxido, ¿sí? Va a formar un ácido carboxílico y va a liberar este nitrógeno, que va a pasar a convertirse en amonio. Entonces, allí nosotros hemos sintetizado a partir de un nitrilo un ácido carboxílico, ¿sí? Y por último, la síntesis de Grignard, que esta creo que no la hemos visto, ¿sí? A ver. Bien, acá está el mecanismo de la formación de un ácido carboxílico a partir de nitrilo. Fíjense que acá está el halogénuro de alquilo, cómo reacciona con el cianato de sodio, formando un ciano alcano. En este caso es un alcano aromático, es aromático, o sea, esta parte es un carbono con hibridación CP3 y todo el resto es del sustituyente aromático, ¿sí? Y en presencia de agua y ácido, de hidróxido de sodio, agua y ácido, se va a formar el ácido carboxílico. Y aquí está el compuesto final, que se llama fenoprofeno, y que es un medicamento, un fármaco utilizado para la artritis, contra la artritis. ¿Sí? Bien. Y ahora sí, vamos a ver la síntesis de Grignard. La síntesis de Grignard, nosotros, o el reactivo de Grignard, ya lo conocemos, lo vimos cuando vimos alcoholes, cuando vimos el grupo carbonilo, vimos cómo a partir del reactivo de Grignard a partir del reactivo de Grignard y aldehídos o cetonas, obtener alcoholes primarios, secundarios, terciarios. También vimos el reactivo de Grignard para la síntesis de éteres, o en la apertura de epóxidos. Ahora vamos a mirar cómo el reactivo de Grignard nos permite sintetizar ácidos carboxílicos, y fíjense cuál es el reactivo de partida. El mismo reactivo que en la síntesis de ácidos carboxílicos a partir de nitrilos. Es un halogénuro de alquilo, ¿sí? O de arilo, ¿sí? Pero tenemos un halógeno. Fíjense que en medio de magnesio y éter se forma el reactivo de Grignard,
Y luego, para que esta reacción, para que el reactivo de Grignard forme un ácido carboxílico, ¿qué se le adiciona? ¿Qué molécula es esta que está acá? Chicos, ¿qué molécula es esta? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Se le adiciona dióxido de El carbono. dióxido de carbono. Dióxido de carbono, exactamente. Y como el carbono recuerden que este carbono tiene un delta de carga negativo y este carbono tiene un delta de carga positivo, porque el delta de carga negativo lo va a tener cada uno de los carbonos del el dióxido de carbono, entonces va a haber una sustitución nucleofílica, donde el nucleófilo va a atacar al electrófilo, ¿sí? Y se va a sustituir este carbono y va a desplazar al magnesio halógeno, magnesio cloro, magnesio bromo, etcétera, ¿sí? Y va a quedar como una sal de carboxilato de magnesio bromo, magnesio halógeno, y en medio ácido, esto tiene carga negativa, en medio ácido esto se va a protonar y va a formar entonces el ácido carboxílico y por supuesto el hidróxido de magnesio cloro, magnesio bromo, magnesio halógeno, ¿sí? Esta es la reacción general. Vamos a ver si está mostrado el mecanismo de reacción. Acá. Y acá está mostrado el mecanismo de reacción, lo que les decía recién, cómo el nucleófilo ataca al electrófilo y cómo se produce la deslocalización y una reacomodación de enlaces, típico de una reacción química, formación de enlaces, rupturas, formación, etc. Y acá abajo tienen ejemplos de un... Sí, perdón. ¿Dijeron algo? ¿No? ¿Me escuchan bien? ¿Se me Sí. escucha? ¿Sí? Bien. Y fíjense que acá hay un ejemplo con todos los pasos del bromociclohexano para formar el ácido ciclohexano carboxílico. ¿Sí? Entonces ahí está el mecanismo general y el ejemplo. ¿Algo para agregar acá, Víctor? No, es solamente que tomen en cuenta el R, el grupo alquilo, que tendría que ustedes colocar o dibujar para poder formar el ácido carboxílico, ¿sí? Tomando en cuenta que el grupo carboxílico es siempre carbono 1, ¿sí? Si se les pide que formen un compuesto particular, tomen en cuenta el R que tendrían que dibujar o escribir o introducirse para poder formar el grupo carboxílico correspondiente, ¿sí? Esta reacción es sumamente importante porque permite formar este grupo carboxílico muy fácilmente comparado con las otras reacciones que estuvieron viendo hace un rato. Nada más. Bien. Entonces avanzamos. Bien. Vamos a nomenclatura. Bueno, después de haber visto la nomenclatura de tantos grupos, la nomenclatura no nos debería costar casi nada. El grupo carboxilo es el grupo que tiene predominancia por encima de los otros grupos funcionales, ¿sí? Y simplemente, ya lo dije, vamos a anteponer la palabra ácido, vamos a reemplazar la O por oico, y vamos a colocar el nombre de la cadena más larga que estemos analizando. Si hay un sustituyente, sí o sí, igual la palabra ácido se pone primero. Siempre comienza con ácido y termina con oico. Entonces el sustituyente va a estar en el medio. Si la cadena más larga de 5 carbonos, es pentanoico. Pero tenemos un sustituyente en el 4, entonces vamos a colocar primero el sustituyente, 4-metil pentanoico. Por otro lado, la regla de que el que tiene alfabéticamente más cercano a la A va a estar primero. Entonces, etil va a estar antes que metil cuando marquemos los sustituyentes. Fíjense que en este caso tenemos un ácido dicarboxílico, por eso nos dice que es un ácido octano, 8 carbonos, dioico. ¿Y cuál es el criterio acá para numerarse? A mí me da lo mismo de este costado o de este costado.
no me da lo mismo porque lo que yo me tengo que fijar si tengo sustituyentes es que le corresponda un valor pequeño. Y fíjense que acá, así, bueno, más o menos. Acá en cada uno de los casos sería 1, 2, 3 y acá 1, 1, 2, 3. Entonces ahí me guío alfabéticamente y recuerden que no es que hace al compuesto diferente, sino que es la forma correcta de nombrar. Bien. Claro, y en ese caso hay que tomar en cuenta el sustituyente, que el estilo es más grandes. Ajá. ¿Sí? Es más importante que el metilo, por eso que comienza a numerarse en ese sentido. Por otro lado, en lo de los dos lados sería el menor número posible, pero se comienza a numerar por allí por la importancia que tiene el etilo respecto al metilo, ¿sí? En cantidad de carbono con respecto a eso. Por eso es que se comienza a numerar desde allí. Bien, gracias. Bien, y acá fíjense que cuando tenemos ácidos carboxílicos cíclicos vamos a hacer lo mismo que en el caso de los aldehídos o las cetonas, vamos a poner el sufijo carboxílico, entonces ácido ciclohexano carboxílico, ¿sí? Así como en la clase anterior dijimos que teníamos un ciclohexano, ay, no me sale el nombre ahora, cuando era aldehído, carbinol, ¿sí? Carbaldehído, perdón. Acá es básicamente, ¿perdón? Un ciclohexil aldehído o ciclohexano aldehído, como era el anterior. Claro. Entonces acá fíjense que tenemos ácido ciclohexano carboxílico y fíjense que acá nos marca que en el carbono 4 hay un grupo hidroxilo. Ahora, ¿cómo? Aquí, si bien son enlaces simples carbono-carbono para formar el ciclo, no tienen libre rotación. Tenemos dos posibilidades de que el grupo, el sustituyente esté en el mismo plano que el grupo carboxilo, y no es este el caso. Fíjense que el hidrógeno está en el mismo plano que el grupo carboxilo, perdón, el hidrógeno está en el mismo plano que el sustituyente, y el grupo carboxilo no está en el mismo plano que el oxígeno. Entonces, los dos grupos de mayor importancia, el unido al carbono 1 y al carbono 4, están en lados opuestos. Por eso se llama trans. ¿Sí? Hay una forma que adopta los anillos de 6 átomos que se llama silla y bote, que lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos hidratos de carbono, que es una conformación tridimensional, y que vamos a ver que los enlaces pueden estar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en este caso, vamos a tener isómeros geométricos, ¿sí? Pero en anillo. Y en este caso, fíjense que tenemos otro grupo funcional, que es el doble enlace, además del grupo carboxilo. Entonces vamos a decir ácido, fíjense que es ciclopentano, sería carboxílico. Pero como tiene un doble enlace, vamos a decir ciclopenteno. Pero ¿dónde está el doble enlace? En el carbono 1, en el 2, en el 3, etc. Entonces está en el mismo carbono que el ácido, entonces un ciclopenten carboxilo. ¿Sí? Bueno, son reglas en general sencillas, sobre todo si han estudiado y han hecho correctamente lo anterior, ¿sí? Y acá simplemente esta diapositiva, no me quiero detener mucho, está mostrando el nombre sistemático, sea el que define UPAC, y el nombre común. Se utilizan muchísimo los nombres comunes en los ácidos carboxílicos, muchos más que sus nombres UPAC. ¿Sí? Nosotros en los parciales probablemente les vamos a dar los nombres UPAC para que no se pierdan. ¿Sí? Es decir, en vez de decir el ácido valérico, decía, ¿y el valérico cuántos carbonos tiene? 5. Bueno, vamos a decir el ácido pentanoico, para que ustedes no se pierdan. ¿Sí? Y por otro lado, lo que les quería nombrar, porque esto va a ser muy útil cuando veamos las reacciones las reacciones que va a sufrir los ácidos carboxílicos y también los lípidos. En la nomenclatura sistemática, según UPAC, es el carbono carboxílico es 1 y luego el adyacente 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero en la nomenclatura común, o más bien antigua, la nomenclatura que se utilizaba antes que la UPAC formalice todas las nomenclaturas,
se decía que este era el carbono carboxílico, lo cual es cierto, y el carbono aledaño se empezaba a nombrar alfabéticamente, pero utilizando el alfabeto griego. Entonces, el carbono 2 es alfa, el 3 es beta, luego gamma, delta, epsilon, etc. Entonces, ustedes van a ver que si yo acá coloco un cloro, yo voy a decir que y tengo toda una familia donde tengo el cloro en el carbono aledaño al carbono carboxílico, que es el carbono 2, pero en este caso el carbono alfa, voy a hablar de los alfa cloroácidos, por ejemplo, ¿sí? O de los alfa cetoácidos, si es que tengo un grupo ceto en el carbono adyacente. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Fíjense que acá está también utilizándose este ejemplo, perdón, esta nomenclatura para nombrar ciertos ácidos carboxílicos con sustituyentes que parecería difícil de nombrarlos, ¿sí? Fíjense, ácido 2-metoxibutanoico, acá tenemos un grupo. ¿Qué grupo funcional es este? Carbono, oxígeno, carbono. ¿Qué grupo funcional es este? Chicos, ¿me oyen? ¿Es un éter? Uh-huh. Es un éter y tiene menos prioridad que el carboxilo. Entonces, recuerden que a los éteres los podíamos nombrar como metoxi, etoxi, propoxi. Entonces, acá, ¿qué decimos? Nombramos, lo voy a marcar con otro color, nombro esta parte y digo 2, está donde en la posición, metoxibutanoico. Pero también puedo decir alfa-metoxi, que es en el carbono aledaño al carboxilo. ¿Sí? Ácido 1, 2, 3, 4, 5. Ácido 2 bromopentanoico, pero también puedo decir beta. ¿Sí? Bromo, y acá uso el nombre común del ácido que es valérico. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Voy avanzando. Sí, profe. Bien. ¿Vemos la nomenclatura de derivados ahora, Víctor? Y ya entramos a reacciones. Sí, así ya, Terminamos. así es mejor, la veamos ahora, sí ya. Bien, tenemos varios derivados de ácidos. Uno de los derivados de ácidos son los ésteres, ¿sí? Donde vamos a tener, en vez de un grupo hidroxilo, un grupo de oxígeno unido a el R, ¿sí? O sea que el oxígeno que antes ocupaba la posición del hidroxilo va a estar unido a una cadena carbonada, o puede ser alquílica o arílica. ¿Mm? Acá tenemos ejemplos. Fíjense que esto es alquílica, la cadena a la que está unida, esta es arílica y esta es alquílica. Sí, entonces fíjense cómo se va a nombrar. Como esto proviene de un ácido y acá hay una sustitución, ¿sí? Esto está sustituido, ya vamos a ver que las reacciones son de sustitución nucleofílica y todo esto está sustituido, y antes estaba el hidroxilo allí. Entonces, ¿y cómo es un ácido? Cuando está sustituido se nombra como si fuese una sal. Acuérdense que si yo tenía un ácido nítrico pasaba a nitrato. En este caso tengo un ácido etanoico, pasa a etanoato, termina en ato. Y el sustituyente se nombra con la cantidad de carbonos que tiene y termina en hilo. Entonces, bla, 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 ato de bla, 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 hilo, ¿sí? Entonces, en este caso es acetato, porque tenemos dos carbonos, de etilo, o etanoato de etilo, ¿sí? Están los dos formas. Acá tenemos propanoato y todo esto es el sustituyente de fenilo, ¿sí? Y en este caso es 3 bromo, 1, 2, 3, 4, 3 bromo, butanoato de metilo, ¿sí? Y ya vamos a ver de dónde viene todo este sustituyente que ahora lo estamos nombrando como que termina en hilo, ¿sí? Avancemos, creo que tenemos, bien. Ya, acá está la reacción más que la nomenclatura, ¿no?
Sí, acá está. Sí, ¿por qué los nombramos así? Fíjense que el etanoato de etilo recién, o etanoato de, yo recién les dije que íbamos a ver por qué se nombra este hilo así como un sustituyente y con esa terminación. Una de las formas de formar ésteres es a partir de ácido, del ácido carboxílico y alcohol, por medio de una reacción de sustitución nucleofílica, que es el tipo de reacciones que tienen los ácidos carboxílicos. Entonces, esto viene del ácido y esto viene del alcohol, ¿sí? Nosotros tendríamos alcohol metílico o metanol, entonces el sustituyente va a ser metilo. Entonces vamos a decir acetato de metilo. Y así los otros casos. Fíjense que acá tenemos el mismo ácido, el etanoico, el ácido acético, pero va a reaccionar con 1-propanol o con ácido propílico. Entonces vamos a tener etanoato de propilo o acetato de propilo. Ahí está. Bien, esta diapositiva está mostrando algunos de los ésteres muy comunes, conocidos, y que se utilizan como saborizantes. Algunos son saborizantes, algunos son naturales y otros son fabricados, ¿sí? Pero, por ejemplo, los plátanos o las bananas tienen este aroma, este éster, entre otros compuestos que tienen, pero también este éster se puede formar, el etanoato de pentilio, en laboratorio y ser un aditivo para que ciertos compuestos tengan este aroma o este sabor, ¿sí? Entonces acá tenemos de peras, de bananas o plátanos, de naranja, de ananá y albaricoque, ni me acuerdo qué es, pero bueno, básicamente está mostrando esos nombres y esa presencia de estos compuestos que son los ésteres en la naturaleza. Vamos a ver muchos más ésteres. Otro de los derivados de ácidos son los cloruros de ácidos o los haluros de ácidos. Haluros porque va a ser un halógeno el que sustituye, sea cloro, bromo, yodo. Sí, en este caso el ejemplo está con cloro y fíjense que se sustituye el cloro por el grupo hidroxilo, entonces vamos a hablar de cloruro de etanoilo. Fíjense que acá la palabra ácido no se utiliza y la palabra y se nombra el haluro y el nombre de la cadena del ácido carboxílico terminada en hilo. ¿Sí? No enoico ni enato, sino en hilo. Cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo. Y así los distintos ejemplos. Yo creo que acá fíjense que tienen con otros halógenos como flúor y como bromo, ustedes lo pueden analizar, ¿sí? Bastante sencillo. Y los derivados de ácidos en la nomenclatura de las sales es básicamente lo mismo que si fuese un éster, nada más que con el metal. Como nombrando una sal, si viene del ácido metanoico, va a ser metanoato de sodio. Si viene del ácido etanoico, va a ser etanoato, en este caso, de potasio. Y si es un ácido benzoico, va a ser benceno carboxilato de sodio o benzoato de sodio, que es el nombre común. Y fíjense que todos estos tienen nombres comunes. Algunos a estos le dicen formiato en vez de formato, ¿sí? Formiato de sodio. Creo que tenemos amidas y nada más. Y luego las amidas es cuando está sustituido al carbono carboxílico un grupo amino, y ese grupo amino forma el grupo funcional amida cuando se sustituye al carbono carboxílico. Entonces, así como en las aminas, va a terminar la palabra con la amida, con la terminación amida. Y amida implica ese grupo funcional. Entonces tengo dos átomos de carbonos, viene del ácido etanoico, etamida. O ácido acético, que es el nombre común, acetamida. Y así en el resto de los casos. Ácido benzoico, benzamida.
Y acá hay algo acerca de las amidas secundarias, como nombramos, fíjense, la de cadena más larga, en este caso tenemos 3 carbonos, entonces propamida, pero al nitrógeno hay otro sustituyente que es el ciclohexil o el ciclohexano. Lo nombramos como sustituyente de la propamida y decimos N-ciclohexil propamida. ¿Por qué N? Porque este ciclohexil no está unido a cualquiera de estos carbonos, sino al nitrógeno de la amida. ¿Sí? En este caso vamos a nombrar el sustituyente de un lado y el del otro. Entonces vamos a tener, fíjense que esto tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, esta es la cadena más larga, entonces vamos a decir N, ajá, bien. Acá tenemos 3, voy a borrar porque si no va a ser un lío. Tenemos una amina terciaria, o sea, una amina que está sustituida a 3 carbonos, una amida secundaria. Entonces, esto está unido, este nitrógeno está unido al grupo alquilo, y a su vez es parte de la amida, del grupo funcional amida. Entonces, fíjense que tenemos una pentamida, porque tenemos 5 carbonos y el grupo amida. Pero a su vez al nitrógeno hay unido un grupo etil y un grupo metil. Entonces vamos a llamar alfabéticamente N-etil, N-metil, y luego todo el nombre que nos indica la cadena más larga y dónde está el grupo amida. Lo mismo va a pasar en este caso, nada más que al nitrógeno está unido etil y está unido etil, entonces voy a decir N-dietil, y tengo 1, 2, 3, 4 carbonos y butanida. Me voy a fijar si hay otro ejemplo acá. Y esta diapositiva simplemente está mostrando una de las propiedades de las amidas, que es que tienen altos puntos de ebullición, porque hay resonancia y distribución de carga. Entonces en vez de que la amida forme dipolo-dipolo, como sería lo lógico de pensar, si yo tengo una amida acá, fíjense, que esto forme dipolo, interacción dipolo-dipolo, y esto puente hidrógeno, lo que va a ocurrir si hay deslocalización de electrones, o sea, si hay resonancia, es que se formen puente hidrógenos. Entonces el puente hidrógeno va a ser más fuerte que las interacciones dipolo-dipolo. Y los últimos derivados de ácidos para nombrar son los anhídridos de ácidos. El grupo anhídrido es cuando dos ácidos carboxílicos van a reaccionar entre sí y se va a formar. Fíjense, esto pertenecía al primer ácido y esto pertenecía al segundo ácido. Fíjense que los dos ácidos tenían un carbono, 2 carbonos. 1, 2. Y se forma todo este grupo funcional, que se llama anhídrido de ácido. ¿Sí? Y en este caso, el anhídrido de ácido es del mismo tipo de ácido y es anhídrido acético. ¿Sí? Fíjense que acá también tenemos que a este lado y a este lado del grupo anhídrido hay el mismo tipo de sustituyente, entonces va a ser anhídrido trifluoroacético, ¿sí? Porque el carbono aledaño al carboxilo tenía unión a 3 átomos de flúor. ¿Sí? Y así tenemos distintos ejemplos acá de anhídridos mixtos, anhídridos simétricos, como sería el caso del anhídrido acético, que ustedes lo pueden ver luego. ¿Sí? Bien. Y algo que fuimos diciendo en prácticamente todas las clases es que la prioridad siempre la tiene el ácido sobre carbonilo y sobre alcohol,
dijimos que el aldehído sobrecetona porque el aldehído es terminal, pero fíjense que acá, entre el aldehído y el ácido, tenemos el nitrilo con mayor prioridad que el aldehído, la amida con mayor prioridad y el éster con mayor prioridad, pero siempre menor que el ácido. Y fíjense que la amina tiene menor prioridad que el alcohol. ¿Sí? Igual todo esto está en una de las tablas que está en la cartilla de nomenclatura, donde se explica bien todo esto, que está al final de la guía de nomenclatura, en la penúltima página. ¿Sí? Y acá está un resumen de cómo se van a las terminaciones de los grupos funcionales y el nombre común, si lo nombramos como sustituyente, ¿sí? Acuérdense que hablamos de oxi, de formilo, etcétera. Y son ejercicios de nomenclatura, y creo que ya entramos, Víctor, creo que ya entramos a reacción química. Ahí entramos a reacción química. No sé si quieres que vaya desde ahí, desde estabilidad. Sí, es importante, así que Bueno, la primera principalmente. Bueno, acá fíjense, estaban viendo diferentes tipos de sustituyentes, ¿sí? Tenemos el haluro de acilo, el éster, el ácido carboxílico y la amida. Tomen en cuenta que esos están como sustituyente y va a influir obviamente en la reactividad. Fíjense que si estuviese el cloro, como en el caso del cloruro de acilo, es más reactivo un haluro de ácido que un éster y en la secuencia hasta la amida. ¿Y eso por qué? Tiene que ver con lo que está saliendo. En este caso, si sale un halógeno, fíjense que dejaría un carbono positivo, más fuerte, ¿sí? Al ser sustituido por un nucleófilo, y eso haría que tenga mayor velocidad de reacción. Y lo mismo ocurre con un éster o una amida. Por otro lado, tomen en cuenta, fíjense, si tomamos en cuenta la electronegatividad, tenemos el halógeno, ¿sí? Ese halógeno sería más electronegativo que el oxígeno, si está unido a una cadena, o un hidrógeno, o si comparamos el oxígeno con el nitrógeno. ¿Sí? En ese caso, fíjense en la electronegatividad que tienen cada uno de estos átomos, y tiene que ver con el tipo de reacción, que sería la sustitución, y eso hace que un haluro de ácido sea más reactivo que el éster y que una amida. ¿Se entendió? Tiene que ver con el sustituyente que va a estar saliendo. ¿Se entiende? Bueno, esperemos Sí, que profe. sí. Esto ya lo vimos. Y por otro lado tiene las características básicas, ¿no? Sí. Y esto básicamente es una diapositiva que muestra las distintas reacciones que va a haber entre los ácidos carboxílicos y otros grupos funcionales para formar los derivados de ácido. ¿Cómo se forma un cloruro de ácido? Se forma cuando reacciona un ácido carboxílico y ácido clorhídrico. Así se forma un cloruro de ácido. ¿Cómo se forma un éster? Cuando reacciona un ácido carboxílico y un alcohol. Una amida cuando reacciona un ácido carboxílico y amoníaco, o una amina. ¿Sí? En el caso que reaccione amoníaco, se va a formar esta amida donde el nitrógeno es primario porque está solamente unido a un carbono. Un tioéster, que lo van a ver mucho en química biológica, a los tioésteres es un ácido carboxílico más un grupo sulfidrilo, y por último el anhídrido de ácido cuando un ácido carboxílico reacciona con otro ácido carboxílico. ¿Sí? Y estas reacciones vamos a ver, no sé si no me acuerdo si todas, pero sí vamos a ver algunas, pero lo más importante es que vamos a ver el mecanismo de sustitución nucleofílica al grupo acilo. ¿Querés explicarlo vos, Víctor? ¿Esto? ¿O querés que lo explique? Fíjense que acá en la reacción en general tenemos
El tipo de reacción del grupo carboxílico es sustitución nucleofílica. O sea que tiene que haber el ataque de un nucleófilo, ¿sí? Y se va a sustituir lo que está remarcado allí como X de forma general, ¿sí? Si tomamos en cuenta que eso es un haluro de ácido, fíjense de que el nucleófilo va a salir el halógeno, va a ocurrir el ataque nucleofílico, se va a formar un derivado de ácido y no va a quedar el halógeno. Tomen en cuenta también, si parten de un derivado de ácido, van a formar otro derivado de ácido. Si parten del grupo carboxílico, van a formar un derivado de ácido, que puede ser una amida, un éster, un anhídrido, cualquiera de ellos. ¿Sí? A tomar en cuenta eso. Fíjense acá en el mecanismo. Tenemos la delocalización del par electrónico sobre el oxígeno, que es más electronegativo. Ocurre el ataque nucleofílico al carbono. En el segundo paso ocurre la eliminación del alcóxido. ¿Sí? Saldría el alcóxido y se formaría el grupo carboxílico más alcohol. Tomen en cuenta también que están partiendo de un éster, que ese éster está reaccionando con un hidróxido y se formaría un ácido carboxílico como producto, más el alcohol. Esta sería la reacción inversa a la formación de ésteres. ¿Sí? Fíjense que alcohol más ácido carboxílico le va a dar al final ésteres. ¿Sí? Bien. Bien, acá está el mecanismo. Sí, exactamente. El mecanismo mostrado de la sustitución. En forma general. Y cómo el intermediario es tetraédrico. Sí, fíjense ahí el Z. Sí, Víctor, dale, vos habla y yo indico. Vale. Fíjense que ahí el nucleófilo está simbolizado como Z negativo, ¿sí? Y la I, que puede ser el grupo hidroxilo, un halógeno, un éster, una amida, cualquiera de ellos. Ocurre el ataque nucleofílico a ese carbono, ¿sí? Con la delocalización del par electrónico previo, y se forma ese intermediario tetraédrico con hibridación sp3. Si a partir de allí sale ese sustituyente como I, y nos queda el Z, que era el nucleófilo. ¿Sí? Eso va a ocurrir en todas las reacciones del ácido del grupo carboxílico y también de sus derivados. Que el ejemplo que tienen ahí allá, en la parte de abajo, fíjense, tienen el cloruro de acilo, ocurre el ataque nucleofílico a partir del oxígeno del alcohol. Se forma ese intermediario tetraédrico, sale el halógeno con el par electrónico del enlace, se delocaliza o vuelve el par electrónico que estaba ubicado sobre el oxígeno y forma el doble enlace. Entonces fíjense que acá, lo que les decía hace un rato, parten de un derivado de ácido como el cloruro de acilo o el haluro de acilo y llegan a otro derivado de ácido, que en este caso sería un éster. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Va a ocurrir lo mismo en todos. Muy bien, va a ocurrir lo mismo en todos los derivados de ácidos. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estoy queriendo marcar acá? Esto tiene que ver si el medio es neutro, ácido o básico y cuál es la reacción más probable. Las reacciones más favorecidas van a ser cuando el medio sea neutro, como en el primer caso, o cuando sea ácido. Cuando sea neutro o cuando sea ácido. Y que cuando el medio sea básico va a haber una competencia entre el nucleófilo y la base. Entonces no va a desarrollarse una sustitución nucleofílica. ¿Sí? Recuerden que sustituye un nucleófilo por otro. Entonces si el medio es neutro, el medio mismo ya es nucleofílico. ¿Sí?
Entonces eso era para que lo tomen. Claro, acá ustedes recuerden plantear estas reacciones siempre en medio neutro o en medio ácido. En medio básico es complicado porque va a ocurrir la competencia con el nucleófilo y pueden llegar a esperar un resultado que no es el que estaban esperando. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso. Entonces planteen ustedes siempre la reacción en medio neutro o en medio ácido y de esa forma no van a tener ningún tipo de dificultad. Bueno, esta Sigamos. reacción ya la vimos, básicamente. La vimos al principio, ¿no? Pero fíjense que acá está la reacción general. Acá está la reacción general. Perdón. Acá está la reacción general. Acá está ya con más detalle, mostrando las condiciones de reacción, ¿sí? El producto. Y acá hay otro ejemplo, ¿sí? También de la misma reacción, donde un ácido actúa como un alcohol, con un alcohol, y acá el nucleófilo que va a sustituir este grupo hidroxilo, ¿sí? Va a ser el OH del alcohol, el hidroxilo, el oxígeno del hidroxilo del alcohol, y fíjense que esto va a ser lo que luego se elimine para formar el agua. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? El mecanismo de reacción de la adición nucleofílica es básicamente el mismo. Y fíjense que acá es la formación de cloruros de ácidos y el reactivo es un ácido carboxílico más cloruro de tionilo, ¿sí? Y allí se va a formar el cloruro de ácido. ¿Sí? Estas las voy nombrando así medianamente rápido porque el mecanismo es el mismo para todos los casos de sustitución nucleofílica, ¿sí? Y en este caso también el ácido carboxílico con cloruro de oxálico, ¿sí? Que proviene del ácido dicarboxílico, el ácido etano dicarboxílico, pero que a su vez está sustituido con cloro, formando cloruro de oxalilo, perdón. Y entonces, ¿cómo va a formar aquí el cloruro de ácido en el ácido 3-fenilpropanoico y va a formar cloruro de 3-fenilpropanoilo? Fíjense que acá hay otros productos como el ácido clorhídrico, el dióxido de carbono que se va a despedir como gas y el monóxido de carbono. Avanzo. En la formación de amidas, hace rato les mencionábamos que va a reaccionar el ácido carboxílico con este nucleófilo que es una amina. En este caso es una amina primaria. Vemos que va a estar unida a carbono y a 2 nitrógenos. Y se va a formar una sal, que es un carboxilato de amonio. Ese es el nombre general de la sal. Ahora, si nosotros a eso lo colocamos en medio ácido o se descompone en presencia de calor, se va a formar la amida más agua, ¿sí? En la célula directamente se va a formar la amida y no la sal, ¿sí? Y vamos a ver que las poliamidas en las células son muy importantes. Y otra cosa que quería remarcar, que lo vamos a volver a revisar cuando veamos aminoácidos, que tienen la unión entre dos aminoácidos y características de proteínas, es la resonancia del grupo amida, ¿sí? Fíjense que acá hay una amida que es terciaria, está unido a carbono y a carbono, ¿sí? Y cómo se muestra la resonancia, y esta resonancia hace que el carácter básico del nitrógeno disminuya demasiado porque ya no tiene ese par de electrones disponibles para compartir porque fueron deslocalizados para formar un doble enlace. Entonces va a ser una base débil. Ahora, en ácido, si nosotros sometemos a una amida a un medio ácido, se va a
protonar el grupo, el carbono del acilo, el carbono acilo, y va a quedar la amina también, y va a haber, y va a quedar la amina con una carga estable, fíjense, va a haber resonancia nuevamente, ¿sí? Fíjense que este par electrónico va a pasar para aquí, y este par electrónico va a pasar para aquí, y va a quedar estabilizado por resonancia de esa manera, ¿sí? Entonces estos híbridos de resonancia de las amidas hacen que las amidas sean bastante estables cuando cuando existen en la naturaleza, son formadas a partir de los ácidos y las aminas, ¿sí? O el amoníaco. ¿Algo para agregar, Víctor, acá? No, está bien, ahí tomen en cuenta solamente la amina con quien está reaccionando. Eso sí, tómenlo en cuenta siempre cuando planteen este tipo de reacción. Y es importante como la resonancia que tiene la amida, que después lo vamos a ver en proteínas, así que tómenla en cuenta. Así que nada más. Bien. Bueno, esto es ejemplos, ¿sí? Ejemplos de, acá está la reacción general y acá está ejemplo, no hay mucho más que eso, y acá está mostrando la resonancia de la forma amida, son más ejemplos. Luego la formación de anhídridos de ácidos, ¿sí? Que la palabra anhídrido significa que no posee agua. Espera un segundito. Que no posee agua, y entonces es cuando dos moléculas de ácidos carboxílicos reaccionan entre sí y eliminan una molécula de agua. Eliminan una molécula de agua porque se sustituye supongamos que sea el que va a sustituir, ¿sí? Acá, y entonces va a eliminarse esto y va a eliminarse esto. Entonces se va a formar una molécula de agua y se va a formar el anhídrido de ácido. Esta reacción, fíjense, es reversible, como lo dice la doble flecha, y según la doble flecha, ¿qué es más probable? ¿Que estén las dos moléculas de ácido o que existe el anhídrido de ácido? ¿Qué es más probable, chicos? Según la flecha de reversibilidad. No los he escuchado. Dos moléculas de ácido. Dos moléculas de ácido. Esto es importante porque, así como dijimos hace rato, que son muy estables los ésteres y muy estables las amidas, los anhídridos de ácido son muy poco estables y van a tender a hidrolizarse y a formar las moléculas de ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, y es interesante que en la naturaleza hay presencia de muchos ésteres y de muchas amidas y no hay presencia demasiado importante de anhídridos de ácido. ¿Por qué? Porque ya en el medio acuoso son inestables y se van a descomponer a dos ácidos carboxílicos, y entonces no tendríamos una estructura biológica estable si este grupo funcional estuviese presente. Para que me voy a fijar si hay algo más, porque creo que no hay nada más de teoría. No hay más nada de teoría, Víctor. De todo el resto son problemas. Muy bien. No sé si quieres que ponga alguna diapositiva en particular. No, ya lo van a ver, con esto le va a servir para que puedan resolver el práctico, igual los videos teóricos también están. Bien. Bien, entonces con esto terminaríamos la clase. Y esta semana haríamos el práctico 6, y ya la semana que viene Sí. Comenzamos con lípidos. De aminas faltaría. No tengo más en este PowerPoint. No sé si quieres que vea algo. Para el caso de aminas, sí, para el caso de aminas, tomen en cuenta lo que ya habíamos visto, los tipos de aminas primaria, secundaria, terciaria, la nomenclatura que también estuvimos nombrando, por ejemplo, la metilamina, ¿sí? Para poder nombrarlo, y también diferenciarlo entre aminas alifáticas y aminas aromáticas.
Cuando analicen las aminas, tomen en cuenta el nitrógeno de la amina a quién está unido, si a un carbono con hibridación sp2, un carbono con hibridación sp3, para ver y poder analizar el carácter básico. Tomen en cuenta que tanto las aminas como las amidas son compuestos básicos, ¿sí? Y analícenlo de esa forma. Tienen algunos ejemplos enunciados en la guía de trabajo práctico sobre las aminas, tanto de nomenclatura como carácter de basicidad. Así que tomen en cuenta eso. Lo que no vamos a ver van a ser reacciones, vamos a ver solamente reacciones donde la amina actúa como nucleófilo, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta formaciones de otras cosas, así que son más complejas y que a ustedes no les serviría de nada más allá del carácter básico que tuvimos trabajando y pudiendo ver en el largo de que hemos comenzado la materia. Así que eso nada más, y cualquier duda que tengan, pregunten en el trabajo práctico y tienen también los horarios de consulta, ¿sí? Así que aquellos que han aprobado el parcial y la recuperación, felicidades, no se queden, sigan avanzando, tomen en cuenta que el segundo parcial entraría desde lo que vimos aromático en adelante. Las unidades que vienen de biomoléculas resumen lo que estuvimos viendo sobre alcoholes, sobre grupos carbonilos, grupos carboxílicos, así que a tomar en cuenta eso, por favor, ¿sí? Es importante las unidades que vienen porque tienen un aspecto biológico y aparte de eso están involucradas las reacciones que ya estuvimos viendo. Así que, bueno, avancen, no se queden y así llegan bien al segundo parcial. Nada más. Bien.